Bajo la luz parpadeante de una lámpara de aceite, Amara fregaba el suelo de la cocina real, sus manos agrietadas temblando de cansancio. Sus ojos, dos brasas ardientes en un rostro marcado por la servidumbre, se alzaron al sentir una presencia. Era él, el príncipe Leandro, con su capa ondeando como un presagio de tormenta. «No deberías estar aquí», susurró ella, el corazón latiéndole con miedo y una chispa prohibida. Él no respondió, solo la miró. Y en ese instante, el mundo se detuvo, desafiando las cadenas que los separaban. Amara, de apenas 20 años, había llegado al reino de Aldoria como esclava a los 10, arrancada de su aldea tras una guerra que dejó su vida en cenizas. Sus días transcurrían entre ollas humeantes, órdenes gritadas y el peso de un destino que no eligió. Pero en su interior, guardaba un fuego, historias de su madre sobre un mundo donde el amor y la libertad eran posibles. Aquella noche, mientras limpiaba las cenizas de la cocina, no imaginaba que el destino irrumpiría con tanta fuerza. Leandro, el príncipe heredero, había entrado por error, buscando un atajo para escapar de un banquete que lo asfixiaba con protocolos y falsedades. Su presencia era un peligro mortal. Si los guardias los descubrían, Amara pagaría con su vida, y él, con su reputación. Leandro, de 25 años, era un enigma, educado para gobernar, pero con un corazón inquieto. Despreciaba las intrigas de la corte y las expectativas que lo encadenaban. Había oído rumores sobre la esclava de ojos fieros que trabajaba en las cocinas, pero nunca imaginó que un encuentro fortuito lo dejaría sin palabras. «¿Por qué trabajas hasta tan tarde?», preguntó, su voz suave rompiendo el silencio. Amara, sorprendida por su tono, respondió con cautela. «Porque no tengo opción, mi señor». Él sonrió, una sonrisa que no era de realeza, sino de alguien que por un momento olvidaba su corona. La conversación fue breve, pero cargada de electricidad. Hablaban en susurros, temiendo ser descubiertos. Amara, desafiante, le habló de las penurias de las esclavas, de cómo sus sueños eran aplastados por los capataces. Leandro, fascinado, sintió que sus palabras perforaban su armadura de privilegio. A medida que hablaban, el aire se volvía más denso. Amara le contó sobre su aldea, sobre las noches estrelladas donde su madre le enseñaba a leer las constelaciones. Leandro, a su vez, confesó su cansancio de una vida dictada por el deber, de un trono que no deseaba. Cada palabra era un paso hacia un abismo, pero ninguno podía detenerse. Cuando un ruido en el pasillo los interrumpió, Leandro se marchó, apresuradamente pero no sin antes prometer, «Volveré». Amara quedó sola, con el corazón acelerado y una mezcla de terror y esperanza. Sabía que ese encuentro era el comienzo de algo imposible, algo que podía destruirla. Pero por primera vez en años, alguien la había visto como persona, no como propiedad. En su pecho, una chispa se encendió, y aunque intentó apagarla, ya era demasiado tarde. Mientras se recostaba en su jergón en el dormitorio de las esclavas, Amara no podía dormir. Los recuerdos de su infancia la asaltaban, las risas de su madre, el calor de su aldea, y luego el horror de las cadenas. Aldoria era un reino opulento, pero cruel. Las leyes protegían a los nobles y aplastaban a los esclavos. Leandro, con su mirada intensa y sus palabras amables, era una anomalía, un peligro, pero también era una promesa. Amara cerró los ojos, preguntándose si valía la pena soñar con un hombre que pertenecía a un mundo que la oprimía. En el palacio, Leandro, incapaz de conciliar el sueño, miraba las estrellas desde su balcón. Por primera vez, sentía que había encontrado algo verdadero, algo por lo que valía la pena arriesgarlo todo. Pero en las sombras, los ojos de la corte ya comenzaban a sospechar. Las sombras del palacio de Aldoria eran un refugio y una trampa. Amara, con el corazón aún acelerado por el encuentro con Leandro, no podía dejar de pensar en sus palabras. «Volveré». Cada noche, mientras fregaba ollas o cargaba leña, sus ojos buscaban las puertas, esperando y temiendo su regreso.
Sabía que cada mirada, cada palabra entre ellos, era un desafío a las leyes del reino. Un delito que podía costarle la vida, pero la chispa que él había encendido en su pecho era imposible de apagar. Leandro, por su parte, no encontraba paz. En los salones dorados, rodeado de nobles que lo adulaban, sentía un vacío que solo Amara parecía llenar. Sus encuentros comenzaron en secreto, en pasillos olvidados donde las antorchas apenas alumbraban, en jardines abandonados donde las rosas marchitas eran testigos de sus susurros. Cada reunión era un riesgo mayor, pero también un bálsamo. Leandro llegaba con pequeños regalos, un trozo de pan blanco, una flor robada del jardín real, cosas insignificantes para él, pero tesoros para Amara, que nunca había recibido nada sin un precio. A cambio, ella le ofrecía algo más valioso: historias de su aldea, relatos de un mundo donde las personas eran libres, donde las estrellas parecían más brillantes. «Háblame de tu hogar», le pedía él, y Amara, con la voz temblando de nostalgia, describía las noches en que su madre le enseñaba a trazar constelaciones con los dedos, o las risas de los niños corriendo entre los árboles. Leandro escuchaba, embelesado, como si sus palabras fueran un mapa hacia un lugar que nunca había conocido. Pero no todo era magia. Amara, endurecida por años de servidumbre, mantenía la guardia alta. «¿Por qué haces esto?», le preguntó una noche, sus ojos escudriñando los de él. «¿Qué quieres de mí?». Leandro, con una sinceridad que lo sorprendió a sí mismo, respondió: «Quiero conocerte. Quiero saber quién eres más allá de estas cadenas». El peligro, sin embargo, acechaba. Inés, una criada de rostro afilado y corazón corroído por los celos, había notado las ausencias de Amara y las visitas nocturnas del príncipe. Inés, que soñaba con ascender en la corte, vio en ese secreto una oportunidad. Espiaba desde 1900 las sombras, memorizando cada gesto, cada palabra susurrada. Una noche, mientras Amara y Leandro se encontraban en un almacén abandonado, Inés los oyó hablar de libertad. Leandro, impulsado por un anhelo que no podía explicar, le propuso: «Un pacto. Te ayudaré a escapar de este lugar, pero a cambio, enséñame a vivir sin esta corona que me ahoga». Amara, dividida entre el miedo y el deseo, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Escapar era un sueño que había enterrado años atrás, pero confiar en un príncipe, en un hombre del mundo que la oprimía, era una locura. «Si me traicionas», dijo con la voz quebrada, «mi corazón no lo soportará». Él tomó su mano, un gesto que quemó como el fuego, y juró: «No lo haré». Ese pacto los unió, aún más, pero también los acercó al abismo. Inés, oculta tras un montón de sacos, escuchó todo. Al día siguiente, llevó el secreto a Lord Salazar, el consejero real, un hombre de ojos fríos y ambición desmedida. Salazar, que buscaba controlar a Leandro para asegurar su propio poder, sonrió al escuchar la noticia. «Una esclava y un príncipe», murmuró, como si saboreara un veneno. Planeó usar ese amor prohibido para desacreditar a Leandro ante el rey, debilitando su posición como heredero. Mientras tanto, Amara y Leandro, ajenos a la traición que se gestaba, continuaban sus encuentros, cada vez más audaces, cada vez más enamorados. Pero el palacio, con sus muros de piedra y sus secretos, nunca olvidaba. Y en Aldoria, el amor entre una esclava y un príncipe no era solo un delito, era una chispa que podía incendiar un reino. El salón real de Aldoria resplandecía con candelabros dorados, pero para Amara era un infierno. Arrastrada por guardias, con las muñecas atadas y el vestido rasgado, enfrentó la mirada de la corte, nobles con rostros de mármol, damas susurrando, tras sus abanicos, y en el centro, el rey, cuya expresión era un enigma. La acusación resonó como un trueno. Esta esclava robó una joya de la reina. Amara, con el corazón latiendo como un tambor, supo que era una mentira. Pero en 1960, Aldoria, la verdad no importaba cuando eras una esclava.
Lord Salazar, con una sonrisa viperina, presentó una gargantilla de zafiros, afirmando que la habían encontrado en su jergón. La multitud rugió, exigiendo castigo. Amara, de rodillas, buscó con desesperación los ojos de Leandro, que estaba junto al trono, pálido, con los puños apretados, pero él no habló, no se movió, y ese silencio la destrozó. La trampa de Salazar había sido perfecta. Usando la información de Inés, había orquestado el escándalo para humillar a Amara y exponer la debilidad de Leandro. El príncipe, atrapado entre su amor y el deber de mantener las apariencias, sintió que el mundo se derrumbaba. Si defendía a Amara, confirmaría los rumores de su relación, dando a Salazar el arma para desacreditarlo ante el rey. Si permanecía callado, traicionaría a la mujer que amaba. El látigo cayó sobre Amara, cada golpe un eco de su silencio. Ella no gritó, pero sus lágrimas, mezcladas con sangre, eran un grito mudo que Leandro nunca olvidaría. Cuando la arrastraron a una celda, Amara juró no volver a confiar en él. Me dejó sola, pensó, mientras la oscuridad la envolvía. Fui una tonta al creer en un príncipe. En su celda, Amara revivió cada momento de su vida. La pérdida de su aldea, las cadenas, las promesas vacías de Leandro. Pero el dolor físico no era nada comparado con la traición. Mientras tanto, Leandro, consumido por la culpa, paseaba por su cámara como un animal enjaulado. No podía hablar, se repetía, pero cada palabra sonaba hueca. Decidió actuar. Con la ayuda de un guardia leal, planeó liberar a Amara, incluso si eso significaba desafiar a su padre. Pero el destino tenía otros planes. Inés, atormentada por la culpa al ver el sufrimiento de Amara, buscó a Leandro en la noche. Con lágrimas, confesó su traición. Fui yo quien le contó a Salazar. Pero hay más. Él quiere destronarte. Usa a Amara para debilitarte. La revelación fue un golpe. Leandro entendió que no solo Amara estaba en peligro, sino todo el reino. Salazar, con su ambición, no se detendría hasta controlar el trono. La corte, mientras tanto, hervía de rumores. Los nobles, divididos, comenzaban a cuestionar la autoridad de Leandro. El rey, un hombre endurecido por años de reinado, observaba todo con desconfianza. Amara, en su celda, ignoraba los planes de Leandro. Solo sabía que su corazón, que una vez latió por él, ahora estaba roto. Pero en las sombras, una chispa de esperanza persistía. La traición, aunque devastadora, había encendido algo en ella. Una furia que no se apagaría fácilmente. Y en Aldoria, donde las cadenas eran ley, la furia de una esclava podía ser más peligrosa que cualquier espada. La tormenta rugía sobre Aldoria, como si el cielo mismo supiera que el orden del reino estaba a punto de romperse. Leandro, cubierto por una capa empapada, irrumpió en la celda de Amara con un guardia leal a su lado. «Vamos, no hay tiempo», susurró cortando sus ataduras. Amara, débil por los azotes, lo miró con una mezcla de incredulidad y rabia. «¿Por qué ahora?», preguntó, su voz afilada como un cuchillo. «Porque no puedo vivir sabiendo que te fallé», respondió él, y aunque sus palabras eran sinceras, Amara no podía borrar el dolor de su traición. Pero el sonido de botas acercándose los obligó a moverse. Juntos, huyeron por un pasaje secreto, dejando atrás el palacio y adentrándose en un bosque oscuro donde la lluvia borraba sus huellas. La fuga fue un caos. Los hombres de Salazar, alertados por un guardia traidor, los perseguían con antorchas y perros. Amara, a pesar de su debilidad, corría con una determinación feroz, impulsada por la promesa de libertad. Leandro, por primera vez fuera de los muros del palacio, sentía el peso del mundo real. El frío, el miedo, la incertidumbre. En un claro, bajo la lluvia, se detuvieron para recuperar el aliento. Fue entonces cuando Leandro, con los ojos brillando, de emoción confesó: «Te amo, Amara. Desde la primera noche, supe que eras más que este mundo cruel». Ella, con el corazón aún herido, retrocedió.
Me dejaste sola cuando más te necesitaba, dijo, las lágrimas mezclándose con la lluvia. ¿Cómo puedo creerte ahora? La tensión entre ellos era palpable, pero el aullido de los perros los obligó a seguir. En su huida, tropezaron con un campamento escondido en el bosque. Eran rebeldes, hombres y mujeres que luchaban contra la esclavitud en Aldoria, liderados por Mara, una mujer de rostro curtido y ojos que parecían haber visto demasiadas tragedias. Mara los acogió, pero con desconfianza. Un príncipe y una esclava, dijo con una risa amarga. Esto no es un cuento de hadas. Ofreció refugio, pero a un precio. Leandro debía traicionar a su padre, revelando los secretos del reino, que sustentaban la esclavitud. Amara, viendo una oportunidad para liberar a otros como ella, lo presionó. Si realmente me amas, hazlo. Demuestra que no eres como ellos. Leandro, dividido entre su amor por Amara y su lealtad al trono, sintió que el peso de su decisión podía aplastarlo. Pero el bosque, con sus sombras y susurros, no ofrecía tiempo para dudar. Los hombres de Salazar estaban cerca, y la libertad, aunque tentadora, tenía un costo que ninguno imaginaba. El campamento rebelde era un mundo nuevo para Amara y Leandro, un lugar donde las jerarquías de Aldoria se desvanecían, pero donde cada día era una lucha por sobrevivir. Mara, la líder, no confiaba en Leandro, pero veía en Amara una chispa de liderazgo. «Tienes fuego en los ojos», le dijo. «Úsalo, o te consumirá». Amara, aún herida por la traición de Leandro, encontró en los rebeldes un propósito mayor: liberar a los esclavos del reino. Pero para eso, necesitaban pruebas concretas del comercio de esclavos orquestado por Lord Salazar, pruebas que solo podían encontrarse en el palacio. Leandro, decidido a redimirse, propuso infiltrarse. «Conozco los pasajes secretos», dijo. «Puedo entrar y salir». Amara, aunque reacia, aceptó acompañarlo. «No por ti», aclaró, «sino por los que aún están encadenados». La misión fue un ejercicio de tensión. Disfrazados como sirvientes, Leandro y Amara se deslizaron por los corredores del palacio, evitando guardias y nobles. En el estudio de Salazar, encontraron documentos que detallaban el tráfico de esclavos. Nombres, rutas, pagos al rey mismo. La verdad era devastadora. El padre de Leandro no solo sabía del comercio, sino que lo aprobaba. Mientras copiaban los documentos, un guardia los descubrió. En el caos, Leandro empujó a Amara hacia un pasaje secreto. «¡Corre!», gritó. «¡Lleva las pruebas a Amara!». Amara, con el corazón desgarrado, dudó. «No puedo dejarte», dijo, pero él la miró con una intensidad que no admitía discusión. «Si muero, que sea por algo que valga la pena». Leandro se rindió a los guardias, dándole a Amara el tiempo para escapar. Sola en el bosque, Amara lloró por primera vez desde su infancia. Odiaba a Leandro por su sacrificio, pero también lo amaba por su valentía. Al llegar al campamento, entregó los documentos a Mara, quien los recibió con una mezcla de asombro y respeto. «Este príncipe tuyo tiene coraje», dijo. «Pero ahora comienza la verdadera guerra». Amara, con los documentos en la mano, juró volver por Leandro. En el palacio, él enfrentaba un destino incierto, encerrado en una celda, pero con una extraña paz en el corazón. Por primera vez, había elegido algo más grande que él mismo. Pero Salazar, furioso por la intrusión, planeaba un castigo que haría temblar al reino entero. El bosque de Aldoria hervía de vida y furia. Amara, con los documentos en la mano, se convirtió en una voz para los rebeldes. Recorrió aldeas esclavizadas, mostrando las pruebas del comercio de esclavos, encendiendo corazones con su historia. «No somos propiedad», decía, y sus palabras, cargadas de dolor y esperanza, unían a los oprimidos. Mara, impresionada, la nombró líder de la revuelta. «No eres solo una esclava», le dijo. «Eres un símbolo». Amara, aunque abrumada, aceptó, sabiendo que cada paso la acercaba a salvar a Leandro o a perderlo para siempre.
En el palacio, Leandro enfrentaba un juicio público. Salazar, manipulando al rey, lo acusó de traición, presentando los rumores de su amor por Amara como prueba de su deslealtad. El rey, un hombre endurecido pero no cruel, dudaba. «Eres mi hijo», dijo, «pero el reino exige orden». Leandro, con cadenas en las muñecas, no se defendió. Solo pidió una cosa: si muero, que mi muerte signifique algo. Sus palabras, pronunciadas con calma, conmovieron a algunos nobles, pero Salazar, oliendo la victoria, exigió su ejecución. La fecha fue fijada. Al amanecer, Leandro sería decapitado. La revuelta estalló en la víspera de la ejecución. Amara lideró a los rebeldes al palacio, un ejército de esclavos, campesinos y desertores, armados con herramientas y furia. La batalla fue brutal. Las puertas del palacio cedieron, los guardias cayeron, y el aire se llenó de gritos y humo. Amara, con una espada robada, luchó hasta llegar a la celda de Leandro. Pero Salazar la esperaba. En un confronto final, él reveló la verdad. Había ordenado la destrucción de la aldea de Amara años atrás, solo para asegurar un trato de esclavos. «Tú no eres nada», escupió. Amara, cegada por la furia, lo atacó. Pero Salazar era un luchador experimentado. Cuando estaba a punto de matarla, Leandro, liberado por un rebelde, intervino. Herido y débil, luchó con Salazar y con un último esfuerzo, lo derrotó, salvando a Amara. Pero el costo fue alto. Leandro colapsó, sangrando en sus brazos. El palacio de Aldoria, antes un símbolo de opresión, amanecía en ruinas. Los rebeldes habían triunfado, pero a un costo terrible. Amara, con Leandro inconsciente en sus brazos, lloró mientras los curanderos luchaban por salvarlo. Los documentos, expuestos al pueblo, revelaron la corrupción del reino, y el rey, enfrentado a la verdad, tomó una decisión sin precedentes. Abolió la esclavitud y cedió el trono a Leandro, si sobrevivía. «He sido un ciego», murmuró, antes de retirarse a sus aposentos, cargando el peso de sus errores. Leandro despertó días después, débil pero vivo. Amara, que no se había separado de su lado, lo miró con una mezcla de alivio y duda. «Casi mueres por mí», dijo. «¿Por qué?» Él sonrió con una ternura que deshacía cualquier barrera. «Porque tú eres mi reino». Pero Amara, ahora libre, no estaba segura de su lugar. El mundo que conocía había cambiado, y con la libertad venía la incertidumbre. Quería quedarse en Aldoria, en un palacio que la había encadenado. ¿O buscar su propio camino lejos de todo? Leandro, sintiendo su conflicto, la llevó al jardín donde se habían encontrado en secreto. Bajo un cielo despejado, le hizo una propuesta. «No te pido que seas mi esposa, ni que vivas a mi sombra. Te pido que gobiernes conmigo, como mi igual. Cambiemos este mundo juntos». Amara, tras un largo silencio, asintió. «Pero con una condición», dijo. «Si fallamos, me iré. No seré parte de un mundo que no cumpla sus promesas». Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Leandro y Amara, como líderes, trabajaron para sanar Aldoria. Las leyes cambiaron, los esclavos fueron liberados, y las aldeas, antes destruidas, comenzaron a renacer. Pero no todo era perfecto. Los nobles resistían, y las heridas del pasado no sanaban fácilmente. Aún así, la historia de Amara y Leandro se convirtió en una leyenda. Contada en las fogatas, cantada por los niños. No era un cuento de hadas, sino una historia de sacrificio, amor y lucha. Y en las noches claras, cuando las estrellas brillaban, Amara miraba al cielo, recordando las constelaciones que su madre le enseñó. Ahora, libre, sabía que el amor, cuando es verdadero, no solo rompe cadenas, sino que construye mundos.